Hebreos 12, 14 al 17. Ok, quizás un poquito menos ahí, por favor. ¿Listo? Hebreos 12, 14 al 17. Léanlo todos juntos al mismo tiempo conmigo, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así la escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo logró con lágrimas. Wow. El versículo 14 fue parte del mensaje anterior, pero nos insiste diciendo: sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego comienza diciendo: miren bien, miren bien, pónganse listos. El mensaje de esta mañana le he titulado: atesoremos la gracia de Dios, porque de nuevo tenemos un recordatorio otra vez de que sin la santidad es algo importantísimo y nadie verá al Señor, pero que la santidad no es un tema individual, no es un tema solamente, la relación con Dios no es un tema de estoy yo bien con Dios, Dios y yo y nada más. La santidad es un camino de fe que requiere que la comunidad sea santa también, que requiere que cada cristiano sea responsable de atender y de ayudar a otro que esté débil, a otro que esté cojeando, a otro que no esté avanzando al mismo ritmo. No se trata de que yo estoy muy bien con Dios, voy creciendo en mi vida espiritual, voy madurando cada vez más y el que se quede se quedó. El Señor nos dice: cuidado que alguno no se quede atrás cojeando, porque vamos a ver un poquito más adelante cuando habla de la amargura, pues es que la mala actitud se contagia, la mala actitud frena, y los pecados no solamente afectan al pecador, sino que afectan al pecador, a su entorno inmediato, a la familia, a la iglesia y a la sociedad. El pecado afecta mucho más allá de lo que todos podemos imaginar. Por eso comienza diciendo: miren bien, el versículo 15, miren bien, es decir, cada uno de nosotros constantemente debemos hacernos un autoexamen profundo y una búsqueda de nuestro interior para ver cómo estamos, porque somos severos con otros y demasiado complacientes con nosotros mismos. Cuando miramos la falta en otros somos severos y duros, pero con nosotros somos tan autojustificantes. Entonces nos dicen: miren bien individualmente cada uno en esa búsqueda sincera, en ese autoexamen, pero también miren bien como iglesia, manantial de gracia. Nos dice el Señor: miren bien, no sea que alguno se quede atrás, no sea que alguno caiga en amargura, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Miren bien, iglesia, mirémonos unos a otros, no para fiscalizarnos y juzgarnos, sino con esa empatía y esa compasión y esa misericordia mutua para decir: ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermana? ¿Cómo está? Y a lo mejor alguno está débil, a fortalecerlo, y alguno cayó, a levantarlo. Si alguno cae, hay que levantarlo. Alguna vez oí una frase demoledora que no me gustó, pero que decía que los cristianos somos el único ejército que mata a sus heridos. Porque cuando alguien cae en pecado, frecuentemente es muy fácil juzgarlo, señalarlo. Y dice aquí el Señor: hay que estar juntos y fortalecernos unos a otros. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, aquí una mejor traducción, porque eso de alcanzar la gracia de Dios implica como que estamos en un intento por alcanzarla, y la gracia no se alcanza, la gracia es dada.
Es decir, aquí por entendimiento de la Biblia, debemos entender que la gracia no es algo que alcanzamos, sino que nos es dada gratuitamente. Entonces, una mejor traducción a esta frase sería: miren bien, no sea que alguno se aparte de la gracia de Dios. Cuiden que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Eso es más cercano o más preciso a la idea que aquí se tiene. Hay quienes se apartan de la gracia de Dios, ¿o no es cierto? Hay que tener esa visión muy clara para tener cuidado que alguien no se aparte y caiga y se aleje de la gracia de Dios. Porque el peligro de que algún miembro de manera voluntaria, conscientemente, le dé la espalda a Dios, se aparte de la gracia que Dios ofrece, es muy importante, muy cierto. O sea, y además, lamentablemente, es más frecuente de lo que quisiera reconocer. Hay personas que se alejan, que le dan la vuelta, que le dan la espalda a Dios. Y ese alejamiento comienza con un alejamiento, sí. Pero el alejamiento tarde o temprano deriva en pecado. El alejamiento tarde o temprano deriva en pecado que contamina a muchos. Ese es el problema con el alejamiento. Brota raíz de amargura cuando hay alejamiento. Brota esa raíz. Y la raíz de amargura, en algunos casos, brota por diferentes razones. En algunos casos, ese alejamiento es lo que provoca la amargura. El alejamiento trae amargura. Pero en otras ocasiones, la amargura provoca alejamiento. Eso es algo que constantemente tenemos que estar aterrizando, porque frecuentemente el alejamiento comienza con amargura. Amargura porque me vio feo, porque no me saludó, porque estuve enfermo y no me visitó. Hay personas que se amargan de esa manera. Estuve enfermo y no me visitó. Solo que de repente a lo mejor lo que pasa es que estuviste enfermo y ¿a quién le avisaste? Ahora, el alejarnos de la iglesia, cuando nos alejamos, es un círculo vicioso. A veces nos amargamos y nos alejamos, pero otras veces nos alejamos y no nos amargamos, nos alejamos. Y nos alejamos de la iglesia, y algo interesante es que siempre que nos alejamos de la iglesia, siempre decimos: no, de Dios no estoy alejado de la iglesia, pero no de Dios. Y se nos olvida que el Señor nos llama como pueblo, como iglesia y como cuerpo. Y entonces cuando nos alejamos decimos: no, pero estoy bien con Dios. Solo me alejo de la iglesia, no he tenido tiempo, o no he podido, pero de Dios no estoy alejado. Y resulta que cuando nos alejamos de la iglesia, en algún momento vamos a amargarnos espiritualmente. A lo mejor emocionalmente no, pero espiritualmente sí, y vamos a perder la alegría de ser parte de la comunidad de creyentes. No nos damos cuenta, no es que estemos enojados y que estemos de malas, sencillamente nos vamos amargando espiritualmente. Emocionalmente no, a lo mejor estamos contentos, bien a gusto, bien contentos, pero espiritualmente comienza a brotar esa raíz de amargura y comenzamos a dejar de necesitar y de amar la comunidad de creyentes. Y comenzamos a ocuparnos en cualquier otra cosa menos en asistir al culto de adoración. Porque nuestro espíritu se va apagando y se va amargando, se va enfriando. Esa raíz, la amargura que habla aquí, se alimenta de los grandes y pequeños resentimientos. Entonces nos alejamos y entonces pasan algunos días y resulta que no me llaman. Y entonces a nadie me extraña, no me quiere. Ahora no voy, los castigo. Y brota la raíz de amargura. Al principio esa amargura es imperceptible, pero poco a poco crece hasta destruir la tranquilidad espiritual y la comunión con Dios sucede. Por eso dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar
Ya dije, es mejor dicho que alguno se aparte de la gracia de Dios, le dé la espalda a la gracia de Dios y brotando alguna raíz de amargura, una cosa lleva a la otra, esa raíz de amargura estorba. ¿Por qué estorba? Porque cuando ya no hay el gozo del Señor, de alabarlo, de reunirnos con su iglesia, el gozo de vernos unos a otros, ¿no te da alegría cuando ves a los hermanos? ¿No es más padre realmente alabar al Señor juntos que alabar? Lo podemos alabar en todas partes, eso sí es cierto, y en todo momento, pero no es bien bonito vernos cada domingo, estar aquí reunidos y alabando, unirnos juntos. Amén, aleluya. Y con el tiempo, si nosotros no hacemos ese autoexamen y no cuidamos bien nuestra vida espiritual, esa raíz de amargura estorba. ¿Y cómo estorba la raíz de amargura? Pues quita la paz espiritual, quita la alegría de reunirnos, nos volvemos vulnerables. ¿Saben que cuando estamos solos el diablo está más contento que cuando nos reunimos? Sí. El Señor dice, cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Y el diablo te dice, no, espérate, ahorita tienes algo mejor que hacer, no vayas, no te reúnes. Y te va convenciendo y te va apartando y te va apartando. Ahora, imagínate un pelotón de un ejército. En cualquier batalla, en cualquier película lo hemos visto, un pelotón se hace fuerte cuando están juntos, pero si uno se queda por allá atrás, es mucho más vulnerable. Y el diablo siempre quiere que nosotros estemos dispersos. Y el diablo siempre quiere que nosotros estemos sin comunión unos con otros. Y la comunión unos con otros es fundamental. ¿Qué no será tan fundamental para Dios la comunión? Que dice, cuando habla acerca de la cena del Señor, dice que aquel que come del pan y bebe del vino, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. ¿Han entendido ese pasaje? ¿A qué se refiere? Porque muchos lo consideran como que sin discernir que el pan se convierte en el cuerpo. No, el pan jamás se va a convertir en el cuerpo de Cristo. El Señor le da tanta importancia a la comunidad de creyentes que dice que cuando nos reunimos como iglesia, comamos juntos la cena del Señor, y dice que tengamos cuidado de aquel que come y bebe el vino sin discernir el cuerpo de Cristo. Lo que está diciendo es aquel que quiere tener una relación con Dios tan individualizada que no le importan los demás. Ese es no discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es este. Entonces dice que cualquiera que lo hace sin entender que forma parte del cuerpo de Cristo, no es que Dios no quiera nuestra relación personal, pero no quiere nuestro egoísmo, no quiere nuestro individualismo, quiere nuestro amor unos con otros. Por eso en Juan capítulo 13 el Señor Jesús dice: ámense unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Es un mandamiento además, no es una sugerencia, porque dice: es un mandamiento nuevo les doy, y es un mandamiento. Entonces para el Señor es bien importante, y cuando nosotros nos apartamos, el espíritu maligno tarde o temprano va a inyectar alguna raíz de amargura, tarde o temprano lo va a hacer. Y esa raíz de amargura estorba, quita el sueño, roba las bendiciones de Dios, roba la comunión con Él y con la familia espiritual. Y entonces llega un punto en donde se cree en Dios, pero se le siente distante. Sí se sigue creyendo, pero se le siente tan distante. Y entonces comienza la dificultad para orar, comienza la dificultad para leer la Biblia y definitivamente para asistir a la iglesia. Y en ese orden de ideas dice: muchos sean contaminados. Cuando nos vulneramos, cuando brota raíz de amargura, entonces no solamente comienza esa dificultad para la comunión con Dios, sino que muchos son contaminados. Por eso hay personas que se preguntan: ¿por qué lastimo a los que más debería yo amar? Hay veces que las personas lastiman a quien más, o lastimamos a quien más deberíamos amar. Porque cuando estamos de amarguetas, ni mi esposa ni mi hijo me aguantan.
Si estoy de amarguetas, a los primeros que molesto son a ellos, ¿verdad? Y luego a otros. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué los lastimo? Y en la iglesia, la amargura hace que al menor motivo nos ofendemos, nos enojamos y nos alejamos. No, hicieron algo que a mí no me gustó. Me ofendo, me alejo, me aparto y me voy. Y así como una comunidad sana ayuda al crecimiento de sus miembros, cuando hay una comunidad, una iglesia sana, todos vamos creciendo sanamente. Pero de la misma manera, la iglesia se amarga también cuando uno que aparentemente había creído se aparta y contamina a otros y estorba su crecimiento. O dicho en buen mexicano, ¿a poco no sientes gacho cuando alguien que estaba desaparece? ¿Verdad? Sí. Y te preguntas, ¿y ahora qué hicimos mal? Ahora, ojalá nos preguntemos qué hicimos mal y nos preocupemos unos por otros. Cuando nos apartamos, se contaminan otros y se contamina la familia también. Por ejemplo, se contaminan los hijos pequeños. Los hijos pequeños se acostumbran a ver que pues, ir a la iglesia es asunto de cuando no tengo mejor plan. Y muchas veces eso sucede. Muchas veces sucede que personas dejan de asistir a la iglesia porque tienen mejores cosas que hacer, y el día que no hay mejor plan, ahí estamos. Y entonces, ¿qué sucede con el tiempo? Bueno, eso van a aprender nuestros hijos. Y nuestros hijos van a aprender que el reunirnos a adorar juntos a Dios es opcional cuando no hay un mejor plan. Por eso dice, mirad bien, no sea que haya alguno que se amargue, se aparte y estorbe. Ahora, eso en cuanto a la amargura y al alejamiento. Pero también nos vuelve a decir, versículo 14, ¿si es 14? No, 16, versículo 16. Jalo la frase de mirad bien, y aquí aplica en el 16. Mirad bien, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogénito. Nos acaba de decir arriba en el versículo 14 que sin santidad nadie verá al Señor y que es fundamental la santidad. Ahora nos previene de quienes profesando ser cristianos, diciendo que somos cristianos y aún formando parte de la iglesia, no tengan vidas rectas delante de Dios. Está hablando de la iglesia, no está hablando de alcancen a los que no son cristianos. Está diciendo, ok, miren bien, no sea que haya algún profano como Esaú. Habla de fornicario, y en este sentido no solo se refiere a la sexualidad, sino a lo largo de toda la Biblia del Antiguo Testamento entendemos que la fornicación espiritual existe, es decir, aquellas personas, el pueblo de Israel, cuando volteaba hacia otros dioses, a dioses paganos, el Señor decía, ustedes fornicaron con otros dioses. Hay una fornicación espiritual, no solo la inmoralidad sexual, sino la fornicación espiritual. Y entonces nos dice el Señor, cuidado, porque también existe quienes profesando ser cristianos siguen, y aún siendo parte de la iglesia, no vivan vidas de santidad, sino que se parecen a Esaú. Y hay un contraste aquí bien importante. En el capítulo 11, que lo vimos a detalle, nos habló de todos aquellos que por la fe lo dieron todo, que se entregaron al Señor con todo. Algunos pudieron recibir directamente las respuestas a sus oraciones, y otros, como dice ahí, no vieron la respuesta e incluso murieron con esperanza sin haber visto la respuesta, pero prefirieron morir, dar su vida, antes que darle la espalda al Señor, antes que darle la espalda a la gracia de Dios. Entonces ahora nos da el contraste. En el 11 nos dio unos ejemplos maravillosos a seguir, y ahora, lamentablemente para Esaú, es un pésimo ejemplo de un hombre de Dios, un elegido por Dios, que le da la espalda a Dios. Dice aquí, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
Resulta que las preocupaciones principales de Esaú eran los intereses momentáneos, materiales. Eso era lo que le importaba a Esaú. Quienes recuerdan la historia de Esaú, ¿cuántos la recuerdan? ¿Cuántos saben de qué nos está hablando el Señor? ¿La mayoría no lo sabe? Ok, les doy un rápido resumen entonces. Jacob y Esaú. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito y, de acuerdo con la cultura y las costumbres del pueblo de Dios de su tiempo, la primogenitura era un privilegio. Era un privilegio muy importante. El primogénito recibía la bendición especial de su padre y era el heredero de la dirección del clan. El patriarca, en este caso Isaac, cuando muriera, su hijo primogénito tomaba la autoridad de él y era el que continuaba con la autoridad y con la dirección del clan y de la familia. Era un privilegio muy especial. De estos dos hijos, Esaú era el mayor y Jacob era el segundo. Pero resulta que a Esaú no le importaba más que el aquí y el ahora. Me suena a una filosofía muy actual que vive mucha gente. Mucha gente está hoy con la filosofía del aquí y ahora. Y hasta suena muy bonito. El mañana no, el mañana es incierto, el pasado ya pasó. Lo importante es el ahora. Sí, suena bonito. Pero cuando se vive con el aquí y ahora sin tener en cuenta a Dios, se cometen muchas equivocaciones y muy graves. Esaú tenía preocupaciones e intereses materiales de su momento. Era una persona entonces profana. Ahora vamos a ver qué significa profana. La palabra profana la busqué en el diccionario en griego y significa uno que pasa el umbral. Es decir, es interesante la palabra griega para profano, que es la palabra bebelos. Resulta que es uno que pasa el umbral. Es el hecho de traspasar algo sagrado y volverlo común. Esa es la idea de profano. Traspasar el umbral. Es como si en el lugar santísimo sacaran el arca, pasaran el umbral y lo pusieran en el pueblo. Eso no era posible jamás. Entonces la palabra profano es algo que es sagrado, algo santo, pasarlo y convertirlo en algo común y vulgar. En algún momento el Señor reprende a su pueblo diciendo: ustedes profanaron el día de reposo. ¿Por qué? Pues porque el día de reposo se ponen a hacer sus negocios y sus actividades y se les olvida, y lo dice el Señor, y no toman en serio el día de reposo para santificarlo. Eso es profanar. Entonces, aquí habla de que Esaú, un hombre profano, es decir, habiendo sido santo, apartado de Dios y para Dios, a él le valió gorro y lo que le importaba era el momento, vivir el momento, disfrutar el momento. Y es un creyente a quien lo único que le interesa y puede ver es lo terrenal, lo inmediato, y no le importan las cosas futuras ni las consecuencias futuras. Por eso dice ahí que estuvo dispuesto a vender su primogenitura por una comida. Para darles una rápida información a los que no están familiarizados con esto, lean el Génesis y con eso se van a quedar. Bueno, no es cierto. Resulta que Jacob estaba en casa y Esaú había salido a cazar y a tener un día intenso. Cuando regresa Esaú, regresa cansado, y Jacob es el primer chef que encontramos en la Biblia. Jacob había preparado un rico almuerzo de lentejas, pero era un buen chef, nada más que también tenía sus intenciones ahí guardaditas. Y era Jacob todo sudado, todo cansado, y le huele rico ahí la cocina, y le dice llega Esaú y le dice a Jacob: Jacob, invítame un plato de lentejas. Y Jacob, yo no sé si lo tenía bien calculado, pero le dice: ¿tienes hambre? Sí, pues véndeme tu primogenitura a cambio de un plato. Medio gacho el Jacob también, ¿eh? Hay que ver que medio gacho el Jacob.
El otro llega con un chorro de hambre y le dice: dame de comer, véndeme, dame tu primogenitura. ¿Y qué creen? A Esaú le importó muy poco esa frase y dijo: pues va, con tal de comer, sírveme. Le sirvió su buen plato de lentejas, su Coca-Cola bien fría, sus tortillitas bien calientes, recién echadas al comal. Y lo que él dijo tan a la ligera, Dios lo tomó muy en serio, porque era algo sagrado la primogenitura. Era sagrado. Y aquí lo importante es la superficialidad con que Esaú actuó, al no tomar en cuenta el privilegio que tenía. Y entonces dice aquí que fue desechado y ya no pudo heredar la bendición. Esaú estuvo listo para vender su primogenitura por una comida. Ahora, ¿cuál es la trascendencia? Pues lo que nos muestra es que las prioridades y los valores de Esaú estaban completamente distorsionados. No le importaba. Fue un hombre materialista y fue un hombre impulsivo. Aguas con ser impulsivos. Aguas con ser materialistas. Fue impulsivo. Le puso muy poca importancia a los valores eternos. Decía: yo estoy bien, no hay bronca. Y vendió su futuro por una sola comida. Ahora, qué mala onda por él, Esaú, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros? Cuidado el riesgo que tenemos. Porque nosotros también corremos el enorme riesgo de perder nuestra primogenitura como hijos de Dios y darle la espalda a la gracia de Dios por platos de lentejas. ¿Cuántos platos de lentejas pueden haber? ¿No es cierto que hay platos de lentejas que pueden llamarse relaciones rotas por un egoísmo terco? Y los cristianos a veces somos así. Sí. Por un egoísmo terco podemos terminar con una relación rota. Yo siempre aconsejo a los matrimonios, ya sea para la relación con sus hijos o para las relaciones entre sí: ¿qué prefieres? ¿Ganar una discusión o ganar el corazón de tu hijo? ¿Qué prefieres? ¿Ganar un pleito o ganar el corazón de tu esposo, de tu esposa? Porque cuando hay egoísmo, igual y ganamos el argumento, pero rompemos la relación. ¿Cuántos platos de lentejas hay? Familias que se desintegran por una noche de pasión impulsiva. Y desgraciadamente también hay familias cristianas que se han desintegrado por una noche de pasión impulsiva. Vidas que se pierden por unas copas tomadas irresponsablemente. Viene el accidente, viene la muerte. O palabras dichas al calor de un enojo. Esos son platos de lentejas, hermanos. Nosotros vemos a Esaú con el plato de lenteja y eso es muy gráfico. Pero ¿cuántos platos de lentejas nos presenta Satanás y nos dice: dame tu primogenitura? Todos los deseos de la carne. Todos los deseos de la carne. Ambición, poder, egoísmo, fornicación. Bien dicho, Michelle, bien dicho. Ambición, fornicación, poder, egoísmo. ¿Cuántos platos de lentejas nos presentan? Sí. Nos presenta el diablo. A ver, hagamos un rapidito ejercicio. No les voy a preguntar, ni quiero que levantemos la mano. En los últimos 7 días, 8 días, el diablo te habrá presentado algún plato de lentejas. Sí. ¿Tantos platos de lentejas? ¿Cuántos y cuántos platos de lentejas? Incluso en lo que vemos, incluso en lo que oímos. Un plato de lentejas que estuve cerca de empezar a saborear en Netflix hay una serie que se llama Las Chicas del Cable. La historia en sí es interesante. Es interesante, son telefonistas españolas de los años 20 y su lucha por reivindicaciones sociales y por precisamente la opresión de la mujer. Hasta ahí vamos bien. Pero llega el momento que
te presenta como parte de la vida natural y normal a las parejas de lesbianas. Y entonces, como tienes así como la trama va muy bien, dices, bueno, pues paso por alto esto y le sigo. Esos son platos de lentejas. No podemos condescender con el mundo por más que esté interesante la trama. Y tenemos que saber en qué momento decir, esto no entra en mi vida, ni entra en mi mente, ni entra en mi casa. ¿Cuántos platos de lentejas hay? ¿Ya hiciste el ejercicio? Yo ya les di un ejemplo de un plato de lentejas que me ofrecieron esta semana en Netflix. ¿Qué platos te presentaron? ¿El diablo presenta platos de lentejas? ¿Qué platos de lentejas te presentó? Cuidado con esos platos de lentejas. Versículo 17, porque luego vienen los arrepentimientos y las lágrimas. Un accidente automovilístico por unas copas tomadas irresponsablemente y luego cuántas lágrimas, cuánto arrepentimiento. Un matrimonio roto por una estúpida noche de pasión y luego cuántas lágrimas y cuánto arrepentimiento. Una relación rota con los hijos o con los padres y luego cuántas lágrimas, cuánto arrepentimiento. El abandono de la fe y de la comunidad de creyentes y luego con el tiempo los hijos que ya no tienen interés porque no crecieron con esa fe. Porque déjenme decirles, para los que tenemos hijos, como han estado diciendo, oremos por los hijos alejados. Todos tenemos hijos alejados, Sí. pero yo he notado una enorme diferencia. Aquellos que crecieron en la fe y en la iglesia y en la costumbre de los padres de traerlos a la iglesia, aunque por un tiempo se alejen, tarde o temprano buscarán a Dios. Sí. Sí, amén. El próximo viernes, sábado, voy a ministrar una boda de un muchachito. Bueno, ya no es muchachito, ya tiene 30 años. Pero que cuando lo dejé de ver era un muchachito. Que cuando lo dejé de ver era un muchachito. Llegó el momento en que se apartó, se alejó, hizo su vida, se alejó del Señor. Y hace cosa de 3 semanas me buscó, me dijo: pastor, yo quiero que usted ministre mi boda y quiero volver al camino del Señor y quiero que mi esposa. Y me sorprendió porque su esposa, sin ser cristiana, hablé con ella también y le digo: ¿tú tienes interés en el Señor? Por supuesto que sí. Y quiero que usted sea como ministro. Él creció en la iglesia. Es la nieta de los Chayer. El nieto, perdón, de los Chayer. Quienes se acuerdan de los Chayer se acordarán de César, que cuando se fueron a Querétaro, no sé cuántos años tendría, pero los dejé de ver. Y ahora vuelve nuevamente a buscar a Dios y a decir: quiero que Dios bendiga nuestro matrimonio. Yo he notado eso constantemente. Aquellos hijos que desde pequeños fueron formados en la fe, la palabra de Dios se cumple. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Se apartará un tiempo, pero tarde o temprano volverá al Señor. En cambio, aquellos que no fueron formados desde pequeños, es mucho más poco probable que se entreguen a Cristo. Bueno, tendrán su propia experiencia como la tuvimos usted y yo. Pero tenemos esperanza. tenemos esperanza, por supuesto. Pero nuevamente volvamos a Jacob y Esaú. Los platos de lentejas los presentan constantemente el mundo, la carne, los deseos de la carne y el diablo. Ahora, el diablo no es responsable de nuestros pecados. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben? Nosotros. El diablo no es responsable de nuestros pecados. El diablo nos presenta la tentación y nosotros decidimos tomarla. Sí, pero aquello de que el diablo me empujó y lo hice. Invita a Dios en todo, absolutamente en todo, y entre otras cosas nos presenta las tentaciones y nos aconseja, y el Espíritu Santo nos dice:
Les he puesto delante la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan. Así que efectivamente, hermanos, cuando comemos el plato de lentejas, lo comemos nosotros. Decidimos comerlo. Y versículo 17 después vienen los arrepentimientos y las lágrimas. Porque cuando Esaú vio las consecuencias que no pensaba que iban a venir encima por su falta de fe y entregó la primogenitura, ahora cuando se dio cuenta decidió que sí era importante la primogenitura. Ah, no, sí es importante la primogenitura. Y fue con su padre y le dijo: dame tu bendición. Ya era demasiado tarde, porque la bendición ya no era para él, aunque dijo sí vale la pena. ¿Y cuántas veces cristianos que se apartan del camino del Señor y luego sufren consecuencias, después regresan y dicen: es que sí vale la pena, pero a lo mejor ya fue demasiado tarde, ya hubo consecuencias? Dios va a perdonar los pecados, pero las consecuencias ahí se van a quedar. Esaú ya había sido reprobado, dice el versículo 17. Esaú ya había sido reprobado. Ahora la cuestión es si de veras se arrepintió por dolor, porque le dolió fallarle a Dios, o porque notó las consecuencias. Porque a veces el arrepentimiento es de quienes tienen consecuencias, se tienen que ir. Ahora la cuestión es si de veras se arrepintió porque le falló a Dios, o se arrepintió simplemente por las consecuencias, por lo que perdió. A veces nos arrepentimos no porque nos dé vergüenza haberle fallado a Dios, sino por las consecuencias. Y la experiencia de Saúl nos advierte de esa idea equivocada que muchos tienen de que se puede vivir bajo la gracia, pecar y que no va a haber consecuencias. Hay una equivocación muy grande. Algunos piensan eso, que se puede vivir así, pero la palabra dice que nadie se engañe, pues Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare de eso también cosechará. Eso es algo que sabemos. Y Esaú es un ejemplo claro de esta advertencia, que por cierto quiero recordar esa advertencia que está en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 4. Dice Hebreos 6, versículo 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esaú es el ejemplo claro de eso. Aquel que le da la espalda a la gracia de Dios, aunque luego se arrepienta, las consecuencias van a estar ahí. El alejamiento es muy difícil, y quien se aleja le cuesta tanto trabajo volver, le resulta tan difícil. Yo no sé si se han dado cuenta, yo he descubierto que a veces es mucho más fácil, bueno, lo veo fácil, para Dios nada es imposible, pero es más fácil darle vida al pecador que no ha nacido de nuevo, o sea, el nuevo nacimiento. Es más fácil que una persona se entregue a Cristo a que un frío se vuelva a entibiar. A un tibio, dice el Señor, no sean tibios. Es más fácil que una persona se entregue a Cristo y nazca de nuevo a que un tibio se vuelva a calentar, vuelva a tomar fuerza su fe. Entonces, en conclusión, hermanos, hay que aprovechar la oportunidad de arrepentirse y después perseverar en el camino del arrepentimiento. Y perseverar en el camino de la fe, porque la oportunidad puede acabarse en cualquier momento. Versículo 17 al final dice: después ya no hubo oportunidad, aunque la provocó con lágrimas. La oportunidad se puede acabar en cualquier momento, y no porque Dios pierda la paciencia y ya no cierre la puerta, sino que a más alejamiento, más difícil es volver. A más enfriamiento, más difícil es regresar. Por esa razón, Dios nunca cierra sus puertas, pero cada vez es más difícil para el que se acostumbra a estar lejos del Señor. Esaú perdió su primogenitura terrenal, pero en nuestro caso
la pérdida sería de perder la primogenitura en los que están inscritos en los cielos. Vean el versículo 23 que vamos a ver después más adelante, donde dice la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Así como Esaú perdió la primogenitura por ese arranque de materialismo, de el aquí y ahora, el me importa el momento y el futuro no me importa, así aquellos que se alejan del Señor y de su iglesia pierden la primogenitura entre los que están inscritos en el cielo. Así que el Señor dice: mirad bien, y miremos bien todo el tiempo, constantemente, digamos como David en el Salmo 51, examíname, oh Dios, y ve lo que está mal en mí, hacer qué. Y constantemente digamos: Señor, ayúdame a entender tu propósito, tu voluntad, y a no alejarme de ti. Y día con día digamos: Señor, examíname y muéstrame en qué estoy fallando, porque de que fallamos, fallamos. El tema es volver al Señor. Padre, te agradecemos tu palabra, te agradecemos, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones en este día. Te rogamos por aquellos que se han apartado de ti, por aquellos que se han alejado de tus caminos, Señor. Te rogamos, Señor, que los atraigas nuevamente. Y si acaso, Señor, probablemente alguno de los que se han apartado de ti fuera por causa de una mala palabra nuestra o conducta mía, o por algo que hayamos hecho como padres, como familia, como esposos, como hermanos en la fe, perdónanos, Señor, y guárdanos, líbranos de la tentación de los platos de lentejas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nuestra fe sea siempre firme, viva y determinados a seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.